Hoy que comienzan las nuevas restricciones implantadas por el gobierno central, vamos a conversar justamente de esto, cómo afecta a los comercios, tiendas, centros comerciales, los restaurantes, porque ustedes ya saben, se lo hemos estado repitiendo durante el programa, se ha, digamos, clasificado en 3 niveles según el porcentaje de contagio en cada región, en regiones que tienen una alerta media, una alerta alta y una alerta muy alta. Y según eso se han regulado los aforos en todos los que son comercios y restaurantes. Para Lima Metropolitana, por ejemplo, que tiene una alerta de nivel alto, el aforo para los restaurantes es máximo del 50%. Para todo lo que son centros comerciales, tiendas por departamentos, etcétera, se ha establecido que máximo pueden llenarse al 40% de su aforo. ¿Cómo afecta esto a la economía de todos estos negocios? Eso lo vamos a conversar con Marco Vinelli, al cual ya tenemos en videoconferencia. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto tenerte nuevamente. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte igualmente. ¿Qué tal? El turismo está tratando de reflotarse, los comercios están tratando de salir del hoyo, los restaurantes lo mismo, se les había ampliado un poco los aforos y ahora volvemos como que un paso para atrás. ¿Cómo afecta la economía de estos negocios el haber tenido que llegar a esta situación por la elevación dramática de los contagios en nuestro país? Sí, Juan Carlos, lo primero que hay que decir es que sí, ya estamos en la segunda ola y hay que cuidarnos todos. Es importante que no olvidar las medidas que se tienen que tomar en cuenta, el lavado de manos, etcétera, para poder cuidarnos mucho. Sobre el tema de las medidas del gobierno, creo que el impacto va a ser 0.5% del PBI. Ya teníamos una economía abierta, en franca recuperación en estos últimos meses. Sin embargo, regresar a este tipo de cuarentena focalizada o con estas medidas van a afectar al comercio de manera directa. Antes de la pandemia existían 200.000 restaurantes, por ejemplo, que al verse reducido en 50% su aforo, también sus ventas van a verse reducidas en 50%, y eso va a impactar en la sostenibilidad de estos restaurantes e inclusive tenemos un riesgo mayor de no recuperar el número de empleos que teníamos antes. Claro, porque muchos, por ejemplo, en la industria de restaurantera, lo que dicen es que si bien el delivery ha crecido, no es lo suficiente o no reemplaza a lo que se generaba en salón, ¿no es cierto? Y al tener los aforos tan reducidos y otra vez reducidos más tras estas medidas del gobierno, no se llega al punto de equilibrio siquiera, ¿no? Para pagar alquiler, para pagar personal, para pagar proveedores, etcétera. Es una situación muy complicada en realidad. Sí, es muy complicada y al final seguimos tomando medidas contra los formales, ¿no? Porque dado los restaurantes, los centros comerciales que son formales, ellos tenían el control de su aforo, de temperatura, alcohol, gel en la entrada, y ahora se le está reduciendo. Pero en la parte informal, como son estas discotecas que hacen fiestas informales, o algunos mercados que no funcionan de manera adecuada, digamos, las medidas no están llegando a ellos, ¿no? Entonces, es un golpe nuevamente a los que están tratando de hacer bien su trabajo. ¿Tú crees, entonces, si continuamos con estas medidas por un tiempo muy prolongado, que, por ejemplo, la estimación de crecimiento que ha sido planteada por el MEF alrededor del 10% para este año, se pueda cumplir o lo ves complicado? Ya con esta medida vamos a tener una reducción del 0.5. Ya no va a ser 10, ya está en 9.5 el crecimiento. Si se prolonga, cada 15 días o cada mes que se va a prolongar, ese porcentaje también va a reducir el crecimiento que tenemos estimado para este año. Entonces, yo creo que el gobierno actual debe buscar otras formas de poder tratar de mitigar digamos, la segunda ola. Las vacunas nos dijeron que llegan en el mes de enero, ya estamos 15 de enero y todavía no tenemos ninguna fecha probable de que ya llegue han deslizado la vacuna. que podría ser los primeros días de febrero, ¿no? Vamos corriendo un poquito la fecha o las estimaciones. Ese es el problema. Entonces no nos están diciendo las cosas completamente, ¿no? Y se están tomando estas medidas. Yo estoy muy de acuerdo en cuidar las vidas de las personas, pero también
estamos generando, o ya se ha generado un problema grande en el país. El desempleo, como hemos visto las cifras en reuniones anteriores, ha crecido de manera significativa. Se estaba recuperando con esta apertura de la economía, pero si vamos a este cierre, que no solamente es en Lima, ojo que hay regiones que están con mayor impacto en el cierre, van a verse afectadas definitivamente, y la generación de ingresos en las personas no va a ser lo suficientemente rápido. Ahora, Marco, hablamos de las vacunas y eso es muy progresivo, ¿no? Calculamos que masivamente vacunar a la población, eso será una posibilidad pasado julio, agosto, septiembre, ¿no? Porque este primer lote que llega de 1 millón de dosis que alcanzan para 500.000 personas se va a agotar en la primera línea de combate a la pandemia, entre médicos, personal de salud y policías, y ahí ya tenemos el 500.000. Paramos de contar. La población civil no se va a poder vacunar con este primer lote. ¿Qué otras medidas podemos implementar que no afecten tanto a la economía de estos pequeños negocios? Sí, por ejemplo, está demostrado que el uso de mascarillas reduce mucho el contagio. Debería tomarse medidas más severas respecto a la obligatoriedad del uso de mascarillas, ¿no? Y sobre el lavado de manos, el jabón, el alcohol, etcétera, y poder permitir que se realice la manera normal las actividades, ¿no? Claro. Y teniendo control sobre, como te mencionaba, en estas reuniones clandestinas que se realizan, ahí debería focalizar el gobierno su mayor esfuerzo, digamos. Y un pedido a la población, ¿no es cierto?, que finalmente terminamos siendo los principales responsables de que las cifras bajen o aumenten. Así es correcto. Hay que pedirle a la población que tome los cuidados necesarios, ¿no? Y respecto a salud, hemos visto que se han ido desarmando los hospitales temporales. No entendemos por qué han tomado esa medida. Deberían reactivar esos hospitales temporales para poder tener espacio en caso haya personas que se estén contagiando, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que no nos están diciendo claramente desde el Ejecutivo. La conferencia misma del presidente fue bastante enredada. Entonces, eso también genera incertidumbre, no solamente en la población, sino también en la parte empresarial, que es la que toma decisiones. Y ahora, con 50% menos de venta, va a ser muy difícil que se recuperen de manera rápida. Entonces, no están pensando digamos, en la totalidad o en la integralidad del problema, sino en puntos muy específicos actualmente, ¿no? Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Marco Vinelli, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.